Ahí. Bautista Correa. Gracias. Siempre no se conectó ella, ¿verdad? Azucena. Brito Sosa. Presente. Capco. Presente. Jaycee, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Listo. ¿Ya se me encendió? Sí, gracias. Calvo Lara. Presente. Canché de la Cruz. Presente. Canché Palma. Presente. Cervera Chan. Presente. Chi Mo. Presente, profe. Cortés Briseño. Cortés Briseño. Joani. Es otra que no se conecta. De la Cruz Rosas. Presente, profe. Presente. Figueroa. Presente. Ganduza Rodríguez. Presente, profe. González Tavares. Presente, maestro. López Iwit. Presente, profe. Francisco, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Martínez Tamayo. Gracias. Presente. Maika Wich. Presente. Mo Mai. Presente. Na Garrino. Presente, profe, tengo problemas con mi cámara. Está bien. Pacheco Pech. Ok, Cristian. Pacheco Pech. Presente. Gabriela. ¿No está? Pacheco Sosa. Presente, maestro. Ah, ya vi. Ok. Pacheco Sosa. Presente. Pereira Torres. Presente. Paul Jovar. Presente. Upchale. Presente. Sánchez Cantún. Sánchez Cantún José. Santana Sánchez. Presente. Soberanis Castro. Presente, maestro. Taku Quijano. Presente, maestro. Tum Pérez. Presente. Huicap Canché. Presente. Y Meléndez Balán. Presente. Entonces no está Pacheco Pech Gabriela.
Sí, estoy maestro. No Ok. sé si no me escuchó, se cortó el audio o con internet. Y Sánchez Cantún José. Ok. Entonces, bien, vamos ahora a pasar a lo que es el sistema esquelético, tejido óseo y esqueleto axial. Ok. Entonces, va lo siguiente. Entre las funciones como tal del sistema o del hueso en forma está la de soporte, protección, movimiento, metabolismo mineral, específicamente la vitamina D, que ahorita lo vamos a ver, hematopoiesis y reserva, ¿no? De nutrientes y triglicéridos. Vamos a ver las partes del hueso. Entonces, esta es una imagen representativa pues, de un hueso largo. La vamos a dividir en cuántas partes, ¿no? La parte más, o la punta, por así decirlo, las puntas, la vamos a llamar epífisis, dependiendo si la punta es la parte más cercana a lo que es el esqueleto axial, como ya habíamos dicho, o la parte más central, se va a llamar epífisis proximal. Entre la epífisis proximal o la punta y vamos a decir la parte del cuerpo que le llamaríamos como tal del hueso, que lo vamos a llamar diáfisis, tenemos en medio algo que se llama metáfisis. Entre la epífisis y la metáfisis hay una línea que se llama línea epifisaria. Esta línea epifisaria en el adulto pues está completamente calcificada. Sin embargo, cuando están recién nacidos, que son niños todavía en etapa de madurez, esta línea epifisaria está compuesta de cartílago que va a servir para ayudar al crecimiento y la elongación pues, del hueso. Ok. También vamos a encontrar que el hueso lo vamos a dividir en dos partes. El hueso compacto, que va a ser la parte externa, que ahorita vamos a ver sus características, y el hueso esponjoso, que va a ser la parte interna. A su vez, el hueso esponjoso va a contener a la médula ósea roja, que en este caso, desde que somos pequeños, nos sirve a nosotros para producir a las células sanguíneas, ¿no? En este caso, los glóbulos y los leucocitos y algunas las plaquetas. Adentro de este hueso esponjoso, al final de cuentas, en la parte del medio, específicamente en la diáfisis, vamos a encontrar una cavidad medular, que esta cavidad medular va a contener a la médula ósea amarilla, pero pues en este caso en los adultos. Aquí en esta cavidad va a estar revestida por una capa que se llama endostio y en la parte exterior la vamos a llamar periósteo. El tejido óseo, al final de cuentas, tiene tejido conectivo y va a tener una matriz extracelular que va a estar compuesta porcentualmente de esta manera: 15% agua, 30% colágeno y 55% de mineral cristalizado, que al final de cuentas es el que va a formar en sí el hueso como tal. El mineral que abunda más es el fosfato de calcio, que en combinación con el hidróxido de calcio va a formar cristales de hidroxiapatita, que van a ser los cristales que van a conformar como en sí el hueso, ¿no? Y la coloración blanca, por así decirlo, de lo que es el hueso. La calcificación como tal es un proceso en el cual los cristales de hidroxiapatita combinados con otros minerales
se depositan en las fibras de la matriz extracelular y se cristalizan para hacer un tejido endurecido. Vamos a tener dos células principales en el tejido óseo. Vamos a tener a los osteoblastos y vamos a tener a los osteoclastos. El osteoblasto vamos a llamarlo como que es la célula madre, o en este caso la célula progenitora del hueso. ¿Por qué? En primer lugar, en cuanto a la parte de la evolución, vamos a tener a la célula osteogénica. Esta célula osteogénica posteriormente se va a dividir en un osteoblasto. Este osteoblasto va a formar matriz osteoide a su alrededor para calcificarse y posteriormente quedarse atrapada entre esa matriz y formar de alguna manera al osteocito. Este osteocito, su función va a ser mantener al tejido óseo. El osteoclasto, por otro lado, se va a encargar de la destrucción del hueso. Tal vez en un principio suene algo raro que una célula se encargue de destruir su propio tejido, pero vamos a decir que se usa para destruir, para que luego posteriormente el osteoblasto vuelva a construir nuevo tejido óseo, y este osteoclasto sirve para que destruya lo que ya no sirve. Esta forma es la unidad fundamental, o es el corte de cómo nosotros vamos a encontrar un hueso, ¿ok? En este caso vamos a encontrar que la unidad funcional del hueso la vamos a llamar osteona. Una osteona está conformado por un canal en medio que se llama, donde en este caso va a tener los vasos sanguíneos. No tiene un nombre específico, pero en este caso la vamos a llamar canal central, ¿no? Si quieren, como lo menciona aquí. Ahora, esta osteona, a su vez, tiene laminillas concéntricas, que estas laminillas concéntricas, si ustedes observan, aquí encontramos a los osteocitos, que al final de cuentas, estos osteocitos son los que se quedan atrapados después de producir esa matriz extracelular que ya tenemos, ¿ok? A su vez, vamos a tener otras laminillas. Entre las laminillas de las osteonas vamos a encontrar como que restos de osteonas que pues de alguna manera ya están viejas, o en su caso hace tiempo que se encuentran ahí, porque obviamente estas laminillas se van produciendo conforme se vayan regenerando las osteonas. Estas laminillas entre las osteonas las vamos a llamar laminillas intersticiales. Y a su vez, en la parte externa del hueso vamos a tener otras láminas que va a ser laminillas circunferenciales externas. Entonces, laminillas concéntricas en las osteonas, laminillas intersticiales entre las osteonas y laminillas circunferenciales externas alrededor de las osteonas, ¿ok? Y esta es la forma en cómo pues se corta el hueso. Si ustedes pueden ver de alguna manera, también vamos a tener al periósteo, que les digo es la parte externa. Bien. Como dato, de alguna manera, aquí en el periósteo vamos a tener a nosotros a las arterias y a las venas periósticas, que estas arterias o venas periósticas que se encuentran alrededor del hueso van a ingresar a lo que es en el hueso para nutrir a cada una de las osteonas, ¿no? Su fuente de nutrición de cada una. Ok, en este caso, este periósteo se agrega a la parte de lo que son las laminillas circunferenciales a través de estas fibras que le llamamos, vamos a llamar fibras perforantes o fibras de Sharpey, ¿ok? Aquí vemos hueso compacto, aquí vemos hueso esponjoso. El hueso compacto está formado en las osteonas, las laminillas que ya dijimos, y el hueso esponjoso está formado por trabéculas, que entre estas trabéculas nosotros vamos a tener a la médula, en este caso la médula roja o amarilla según sea el grado de madurez. Bien, aparte de, en este caso, las arterias y la vena no pueden dar la nutrición a, por ejemplo, la osteona que se encuentra aquí en medio. Por tanto, necesita ingresar a través de estos canales horizontales, porque todo normalmente es vertical, pues
en el hueso. Sin embargo, estos canales horizontales, o llamados también canales de Boltzmann, sirven para ingresar a la parte interior de lo que es las ostiones. Entonces, tenemos como nombres propios a las fibras perforantes o fibras de Sharpey, que es donde el periósteo se une a las laminillas circunferenciales, y tenemos al canal de Boltzmann, que son donde se encuentran las arterias y las venas penetrantes hacia hasta la parte del medio para el canal medular, el canal central de las ostiones. Y este es el hueso esponjoso, y podemos ver cómo en el mismo hueso esponjoso también tiene la misma disposición que en el mismo hueso compacto. Tenemos al osteocito, ¿no? Tenemos a los canalículos. Estos osteocitos se encuentran nadando en lagunas, que las lagunas son los espacios en donde se quedan los osteocitos. Tenemos las laminillas. Y acá en el ejemplo de cómo el osteoclasto destruye a cierto tejido para que luego después los osteoblastos se encuentren ya regenerando y produciendo hueso nuevo. Bien. En cuanto a lo que es el paquete vasculonervioso, aquí tenemos una arteria y una vena nutricia que va a ingresar para posteriormente distribuirse entre cada una de estas, de las trabéculas, o en cada una de los canales, para poder llevar nutrición adecuada. Y recordar que esta parte se llama epífisis, la metáfisis y la diáfisis. La epífisis, a su vez, en la parte superior o en la parte de la punta, tiene algo que se llama cartílago articular, que el cartílago articular sirve, pues, de alguna manera, como su nombre lo dice, para articularse con otro hueso y mantener el sostén, pues, como tal, del esqueleto. Muy bien. La osificación, al final de cuentas, es una etapa, un proceso que se da desde que estamos in útero, es decir, desde que nos encontramos en la cavidad uterina, de que estamos creciendo, la osificación se da. Sin embargo, la osificación no se completa hasta inclusive posteriormente, cuando el feto nace. O sea, es en este caso un pequeño, un infante, y luego conforme va creciendo, poco a poco esos centros de osificación van madurando y van creando como tal, llegando a la madurez y a la longitud que necesitan llegar. La osificación se da desde la etapa embrionaria y permite el crecimiento de la infancia, y en la adolescencia, perdón. Hay un remodelado continuo a través y gracias a los osteoclastos, y sirve también para la reparación de fracturas. Bien, en la etapa embrionaria vamos a encontrar, pues, estos pasos. 1. La aparición del centro de osificación, en donde los osteoblastos secretan matriz osteoide. Posteriormente, la etapa de calcificación, en donde se deposita el calcio y otras sales minerales, y la matriz osteoide se calcifica, o se pone, en este caso, se endurece. La 3, formación de trabéculas, en donde la matriz osteoide se diferencia en trabéculas que se fusionan entre sí y forman al hueso esponjoso, y posteriormente la formación del periósteo. El mesénquima del hueso periférico se transforma en periósteo. Bien. Esta osificación la vamos a llamar osificación intramembranosa. Supone la formación de hueso dentro de mesénquima dispuesto en capas delgadas semejantes a membrana. En la osificación endocondral, el molde va a ser un molde cartilaginoso que gradualmente va a ser reemplazado por tejido óseo. ¿Ok? Entonces, la osificación intramembranosa supone la formación de hueso dentro de un mesénquima, y la osificación endocondral es la formación del hueso a través de un molde cartilaginoso, ¿ok? Que es el más común normalmente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo aparece el molde cartilaginoso, las células mesenquimatosas que se transforman en condroblastos que forman el molde cartilaginoso. Ojo, la célula de lo que es el cartílago, en vez de llamarla osteocito o osteoblasto, la vamos a llamar condroblasto, que al final de cuentas es como que la unidad celular del cartílago. Luego, a su vez, el crecimiento del molde cartilaginoso se va a producir mediante la división
de los mismos condrocitos, ya no condroblastos, sino condrocitos. Luego, la aparición del centro primario de osificación. En esta región de la diáfisis, la mayor parte del cartílago es reemplazado por tejido óseo. El mismo osteoclasto va a destruir al cartílago para que posteriormente el osteoblasto empiece a producir el hueso en sí. Y por último, la aparición de la cavidad medular, en donde el hueso destruido por los osteoclastos y forman en este caso, donde el hueso es destruido por el cartílago en este caso es destruido por los osteoclastos y luego va a formar la cavidad medular. Después de que ya se formó esto, se destruye para que aquí pueda ingresar las arterias. Por último, la aparición del centro secundario de osificación en la epífisis del hueso y la formación del cartílago articular y las placas epifisarias. Ambas estructuras se componen de cartílago hialino, que la placa epifisaria es la que se va a mantener para poder dar lugar a la elongación y al y al crecimiento de lo que es el hueso. Eso es un ejemplo, feto de 15 semanas, en donde las regiones rojas representan los huesos en formación, calcificados, mientras que las translúcidas se presenta el cartílago sin calcificar. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ahora, en este caso vamos a hablar sobre la parte del crecimiento óseo. Como ya vimos, la línea epifisaria va a tener a su vez unas subpartes, ¿vale? Esta línea epifisaria, o también llamada placa epifisaria o placa de crecimiento, va a tener zonas. En primer lugar, la parte más externa o la parte más superficial la vamos a llamar zona de cartílago inactivo, ¿vale? Porque al final de cuentas es el cartílago que no está haciendo nada, simplemente es un cartílago que está allí. Posteriormente, una zona de cartílago proliferativo, zona de cartílago hipertrófico y zona de cartílago calcificado. Ese es como poquito a poquito, de alguna manera, son las etapas o las partes en donde va pasando. En primer lugar, esta parte, pues, no hay nada, solo es puro cartílago, y luego conforme va avanzando, va aumentando de etapas, se va calcificando para posteriormente lograr crear como tal un hueso en sí. Como dice acá, los condrocitos son reemplazados por el mismo hueso. Y estas son las partes de cómo se ve microscópicamente cada una de esas etapas, ¿vale? Acá como tal, la zona de cartílago inactivo, la zona de cartílago proliferativo, el cartílago hipertrófico, se empieza a calcificar y por último el hueso diafisario ya en formación como tal. Y la placa epifisaria, normalmente si tomamos una radiografía en un niño, a la parte epifisaria, vamos a encontrar esta línea que nos da a entender que es la placa de crecimiento o placa epifisaria. Y como tal, como dice acá, a medida que los osteoblastos depositan hueso nuevo en la superficie externa del hueso, el tejido óseo endóstico que reviste la cavidad medular es destruido por los mismos osteoclastos. Bien, esta es una imagen representativa de cómo funciona como tal o la relación entre el osteoclasto y el osteoblasto, en donde vamos a tener que el osteoclasto destruye como tal al tejido para que posteriormente el osteoblasto empiece a producir el tejido como tal ya y formar el tejido osificado.
Normalmente lo dividimos en dos partes. Al final le digo representativo, algo que se llama cono de corte y un cono de cierre. El cono de corte lo vamos a llamar a la parte en donde se encuentra el osteoclasto destruyendo lo malo o la parte del tejido que necesita ser reemplazada. Posteriormente pasamos a un cono de cierre, en donde este cono de cierre ya encontramos a los osteoblastos produciendo matriz extracelular calcificada. Por tanto, en este caso, en caso de que se le llegue a preguntar cuáles son las células más importantes de la zona del cono de corte en la remodelación ósea, pues la respuesta será osteoclasto. ¿Y cuál será la célula más importante en el cono de cierre? Es el osteoblasto, por supuesto. Espérenme un minuto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El osteoplasto en dónde era? ¿Cómo que de dónde era? Sí, es que dijo que el cierre es del osteoblasto, pero dijo uno antes. A ver. ¿Aquí? Sí, ya. Ok. Perfecto. Muy bien. En cuanto a la fractura y la consolidación ósea, cuando un hueso se fractura, primero se va a formar un hematoma, que el nombre aquí que le dan es hematoma fracturario, perdón. Este hematoma lo que va a hacer, va a producir que todas las células se empiecen a juntar, ¿no? Que es, el hematoma no es más que un acúmulo como tal sanguíneo y que a su vez las empiezan a producir como que la parte cicatrizal para formar poquito a poquito pues la parte de la costra. Sin embargo, lo que se va a formar posteriormente es callo fibrocartilaginoso, en este caso es cartílago, para que posteriormente el osteoclasto lo vaya destruyendo y el osteoblasto empieza a producir encima de lo que es el callo fibrocartilaginoso, empieza a producir la formación del callo óseo y por último para que la remodelación ósea esté completa. Entonces, en primer lugar se forma el hematoma, segundo el callo fibrocartilaginoso, formación del callo óseo y por último la remodelación ósea completada. Bien. Ahora, hablando del metabolismo del calcio, que les dije que otra de las funciones como tal del tejido óseo va a ser el metabolismo de minerales, específicamente del calcio. ¿Qué sucede aquí? Bien, en primer lugar, por varias razones, el calcio plasmático se puede ver disminuido, por desnutrición normalmente. Si el calcio plasmático se ve disminuido, o por ejemplo, lo que es la adultez, ya el adulto mayor, de igual manera no tiene los nutrientes adecuados, también puede suceder. Existe aquí en la parte, vamos a decirlo así, del metabolismo, una glándula que es la glándula paratiroides. La glándula paratiroides la vamos a encontrar en la parte posterior de la glándula tiroides. La glándula tiroides la vamos a encontrar aquí en la parte del cuello.
¿vale? Se encuentra la glándula tiroides y en la parte posterior de la glándula tiroides tenemos a la glándula paratiroides. Aquí está. En el cuello, esta es una imagencita nada más representativa. Tenemos a lo que es a la glándula tiroides y en la parte posterior tenemos a la glándula paratiroides. Son 4 glandulitas. Esta glándula paratiroides se va a activar para que se produzca la hormona paratiroidea, ¿vale? Esta hormona paratiroidea lo que va a hacer función en 2 partes. Si el hueso, en este caso, la forma en cómo se necesita regenerar el calcio, se va a ir al hueso. En el hueso, lo que va a hacer, va a aumentar la reabsorción, es decir, va a aumentar la actividad del osteoclasto, ¿ok? Entonces, la hormona paratiroidea aumenta la actividad del osteoclasto para que destruya el hueso, se reabsorba y lo pueda liberar, en este caso, al plasma porque se está necesitando. A nivel de los riñones, lo que va a hacer la hormona paratiroidea es reabsorber al calcio, es decir, todo lo que pase que sea calcio y que pueda ser utilizado, agarra y hace que lo reabsorba a través de sus transportadores y que no se excreten en orina. Y a su vez va a aumentar la formación de, en este caso, de la vitamina D para que de alguna manera pueda aumentar la ingesta de calcio en los intestinos, para que lo poco o mucho calcio que pase por el intestino se absorba lo más que se pueda y así poder tener una normalización del calcio plasmático, ¿ok? Esta normalización del calcio plasmático va a liberar pues el calcio en el plasma, la normalización del calcio plasmático va a hacer que la hormona paratiroidea, ¿vale? Se deje de secretar porque pues cuando ya está en su punto, pues es retroalimentación negativa, hace que de alguna manera disminuya para que ya no se esté secretando y poco a poco estas condiciones se dejen de dar. Y acá es el ejemplo. Algún estímulo perturba la homeostasis mediante la disminución del nivel de calcio circulante. Las células de la glándula paratiroides detectan la disminución de la concentración de calcio circulante y posteriormente hay un aumento de la producción de AMP cíclico, ¿vale? Esta producción de AMP cíclico va a actuar sobre el centro de control, en donde de alguna manera, en respuesta, aumenta la liberación de la paratiroidea y empieza a que los osteoclastos aumenten la resorción ósea y los riñones van a retener el calcio suficiente que sea necesario que esté pasando a través de la orina y que no se elimina. Luego, posteriormente, aumentan los niveles de calcio y se restaura la homeostasis cuando las respuestas normalizan los niveles de calcio circulante. Bien. Entrando en forma a lo que es el esqueleto, la forma en lo que es el hueso, a ver, espérenme un minuto.
Bien, entonces, el esqueleto como tal, vamos a tener la división. En primer lugar, esqueleto axial y en segundo lugar, esqueleto apendicular. El esqueleto axial, pues en este caso va a formar la parte central, ¿no? Y va a estar constituido por 8 huesos del cráneo, 14 huesos de la cara, un hueso llamado hueso yoides que se encuentra aquí en el cuello, 6 huesecillos auditivos, 3 de cada lado, la columna vertebral, que va a estar conformada por 26 vértebras o 26 huesos, y el tórax, que va a contener al esternón y a las costillas, que son 24, 12 de cada lado, para dar un total de 80 huesos. El esqueleto apendicular va a estar formado por la cintura escapular, que va a ser por la clavícula y la escápula, uno de cada lado, extremidades superiores, que va a ser el hueso, el húmero, el cúbito, el radio, los huesos del carpo, los huesos metacarpianos y las falanges. La cintura pelviana vamos a tener a la cadera, pelvis o hueso coxal. La extremidad inferior vamos a tener al fémur, a la rótula, al peroné, a la tibia, a los huesos del tarso, a los huesos metatarsianos y a las falanges, para dar un total de 126 huesos, que unido el 80 con el 126 nos da un total de 206 huesos. Como les explico, al final de cuentas, anatomía es algo que realmente, si nos sentáramos a leer, vamos a aprender todo esto. Es solo, pues, en este caso, dar las referencias de lo que es la parte de cada una de las partes del hueso. Tenemos ejemplos de los tipos de hueso. Hueso largo, como puede ser el húmero, un hueso plano, como es el esternón, un hueso corto, como son la parte de lo que es el carpo, uno de ellos es el trapezoide, ¿vale? Hueso irregular, como puede ser la vértebra, y el hueso sesamoideo, que en este caso un ejemplo, pues es la rótula. Esto es terminología que vamos a usar como para que cuando empecemos a hablar como tal de la parte de lo que es el hueso y las partecitas de cada uno. Cuando yo les pase las diapositivas, pues como quiera allí lo van a checar. Sin embargo, pues es nada más para que tengan una idea a qué le vamos a llamar fisura, foramen, fosa, surco, meato, cóndilo, carilla, cabeza, cresta, epicóndilo, línea, apófisis espinosa, trocante, tubérculo y tuberosidad. Maestro, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? En las diapositivas anteriores donde estaban todos esos huesos que había mencionado, son los que vamos a poner en la maqueta que pidió, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda más? Maestro, sí, ahorita que lo mencionas, sí teníamos una duda con mi equipo. Mi duda era de que, ¿te acuerdas que usted dijo que teníamos que hacer un video en exponiendo, pero mi equipo como que nos revolvimos y no sabemos si vamos a exponer los nombres de cada hueso o son los músculos? No, los músculos. Ah, ok. Exponer músculos y en la maqueta los huesos. ¿Vale? Muy bien. Ok, maestro, gracias. La columna vertebral está compuesta en este caso por los 24 huesos. Vamos a tener 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. A su vez, tenemos en este caso un hueso que se llama sacro y un hueso que se llama coxis. Esta es la forma en cómo lo podemos ver, la parte anterior y la parte lateral, ¿no? Ahora,
En este caso, las vértebras van a tener una característica que ahorita vamos a ver cada una. Como para que tengan una idea, observen la forma en cómo se ve la columna y vean cómo la primera vértebra cervical y la segunda vértebra cervical son un poco distintas a los restos de las cervicales. Y en este caso, las vértebras torácicas, vean cómo igual hay un poco de diferencia, que las apófisis espinosas, que así se llaman esta parte posterior, están un poco más inclinadas. Las vértebras lumbares, la curva en la parte lumbar, vamos a tener que el cuerpo de la vértebra es normalmente un poco mayor de lo que, por ejemplo, es el cervical. Y aquí la apófisis espinosa normalmente es más pequeña o más chatita, ¿vale? El sacro y pues el coxis. Y es aquí pues donde nos vamos a enfocar. En primer lugar, esa es la forma en cómo se ve pues una vértebra. Este es un ejemplo. La vértebra pues tiene partes, cada uno tiene sus partecitas. Este cuerpo vertebral se va a unir con el otro cuerpo vertebral a través de un anillo fibroso o un disco intervertebral. Este disco intervertebral en la parte interna va a tener algo que se llama núcleo pulposo. Este núcleo pulposo es una sustancia que de alguna manera mantiene, ¿no?, la hidratación o la adecuada forma de lo que es el anillo fibroso. Cuando por alguna razón este disco o este anillo se rompe o hay una debilidad por movilidad o por algo, un accidente o algo, puede producir lo que se llama una hernia discal, que el núcleo pulposo se sale del disco y en este caso esta herniación como tal empieza a afectar a los nervios, porque al final de cuentas aquí en el foramen intervertebral vamos a tener a los nervios que salen, porque en el medio del canal, o sea, en el canal vertebral, como podemos ver aquí, pues va a estar transcurriendo la médula espinal, que luego posteriormente aquí va a hacer que los nervios salgan de un lado y salgan del otro, ¿ok? Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo una vértebra en forma general, estas son sus partes. Tenemos un cuerpo vertebral, vamos a tener a una apófisis espinosa. Entre la apófisis espinosa y la cuerpo vertebral vamos a tener el foramen vertebral o el canal vertebral, que al final de cuentas ahí va a pasar la médula espinal. Vamos a tener a la carilla de las apófisis articulares en la parte superior. Vamos a tener a un pedículo, a una carilla para la cabeza costal, que en este caso cuando pues tenga que articularse alguna costilla, y apófisis transversa, que la vamos a ver aquí, la parte lateral, ¿ok? A su vez, en este caso, podemos observar cómo se forma, cómo se va uniendo entre cada una. Tenemos a la médula espinal que transcurre, a la carilla de la apófisis articular superior, que si se dan cuenta, lo que va a servir es para unirse entre cada una de ellas. Y la apófisis articular inferior, en este caso, para estar de igual manera uniéndose cada una. El disco intervertebral y cómo los nervios a través del foramen intervertebral van a estar surgiendo. Vamos a empezar específicamente con la columna cervical. Ya dijimos que está conformada por siete vértebras, ¿vale? Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La vértebra número 1 tiene un nombre particular, la vamos a llamar Atlas. El nombre pues se debe a la analogía de lo que es en este caso en la parte mitológica del ser que tiene cargado pues al mundo. En este caso, haciendo analogía, que carga al cráneo, porque se articula con el cráneo. Entonces a la vértebra C1 o cervical tiene una forma muy característica que va a contener a esta apófisis que le vamos a llamar apófisis odontoides,
que lo que va a hacer es articular al al atlas para que de alguna manera pueda entre estos dos hacer una pequeña, un pequeño tornillo, una pequeña mancuerna entre ellos para producir el movimiento en el que el cráneo, la cabeza, puede llegar a movilizarse. Muchas veces cuando hay un accidente, normalmente automovilístico, cuando hay un golpe fuerte, esta apófisis odontoides se llega a fracturar. Y obviamente es un relajo porque muchas veces esta apófisis odontoides puede romperse e incluso lastimar a la médula espinal. Como dato, nada más, un dato muy interesante, ustedes han visto, bueno, que antiguamente se castigaba a la gente ahorcándolas o las mataban de esa manera, ya sea Inquisición o donde quieran, en cualquier parte, pero cuando se ahorcaba a la gente, existen dos maneras de ahorcar, por así decirlo. Una de ellas es con el nudo en la parte posterior, que de alguna manera lo que hace pues es presionar y cortar la respiración. Sin embargo, en algún momento se usó otro tipo de ahorcamiento, que lo que hacía es que el nudo lo ponían en la parte anterior. ¿Con qué objetivo? Cuando el cuerpo caía, obviamente la fuerza con la que jalaba el nudo, pues entonces cuando caes en esta parte, el cuerpo cuando cae y está el nudo en la parte posterior, pues obviamente hay una presión, ¿no? De acá para atrás. Si el nudo está acá, la presión se hace de la parte posterior a la parte anterior. ¿Y cuál es el objetivo? Que al momento de hacer, en este caso, este movimiento de manera brusca, al momento de caer, se fracture esta apófisis odontoides y al fracturarse, lo que hace al desviarse hacia la parte posterior, va a perforar a la médula que está pasando por este canal, el canal del medio. Y específicamente al nivel en el que la apófisis penetraría, allí en esa región se encuentra la región del bulbo en donde está el centro respiratorio. Al penetrarlo, obviamente el control del centro respiratorio ya muere, ya no funciona y obviamente la persona muere ahogada precisamente porque ya no hay un control de esa respiración, porque ya no puede respirar. Pero eso es secundario a la fractura de la apófisis odontoide. Por eso les digo que hay pues dos maneras de la parte del ahorcamiento, ya sea por asfixia o por asfixia secundaria por la fractura y la penetración de la médula espinal por la apófisis odontoides. Nada más como dato. Entonces, todas son iguales desde la C3, 4, 5, 6. Y la 7, como característica, es la vértebra más prominente. Si ustedes tocan en la parte posterior, aquí en su cuello, en donde antes de entrar a su espalda, hay un huesito, como decimos normalmente. Esta que está prominente, esa es la C7, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta y mueven, todo se mueve, que es la parte cervical, pero de esta parte prominente del huesito es la C7, es la que tiene la apófisis espinosa más grande o más larga, ¿vale? Luego, si ustedes bajan un poquito, si ustedes tocan un poquito más abajo de ese huesito más prominente, se empiezan a sentir las apófisis espinosas. Esas apófisis espinosas ya son las apófisis de las vértebras torácicas, ¿no? En este caso T1. Entonces, el que tocamos aquí arriba sería de la apófisis C7 y en este caso la apófisis espinosa de T1 y así, si ustedes van tocando y van sintiendo, van contando, básicamente es la cantidad, ¿no? Entonces, C1 nosotros no lo sentimos, obviamente, porque está un poco inmersa. C2 tampoco, pero poco a poco se empiezan a sentir. Y la que está más prominente, repito, es C7. ¿Qué otras características tienen las vértebras cervicales? Ya hablamos de C1, que
ya dijimos que una de sus características es que no tiene apófisis espinosa, ¿ok? Todas tienen excepto C1. C1 no tiene apófisis espinosa, ¿ok? C2, como característica, ya tiene apófisis espinosa, pero tiene una apófisis llamada apófisis odontoides, que, repito, sirve para hacer mancuerna con el atlas para poder realizar un movimiento adecuado o la parte articular. C1, en vez de apófisis, tiene algo que se llama arco posterior y arco anterior. Otra característica de las cervicales es que tiene que sus apófisis espinosas están bifurcadas o están divididas y se llama apófisis espinosa bífida. Otra característica de la cervical es que tiene orificios a los lados. Estos orificios llamados forámenes transversos, que también lo tiene C1, también lo tiene en este caso C2, están aquí a los lados, o sea, es parte del foramen transverso, aquí se ve, que va a pasar por allí, va a pasar la arteria vertebral, ¿vale? Las arterias vertebrales entran a nivel de C7, porque C7 también tiene foramen transverso, y suben hacia lo que es la parte, de aquí la parte lateral, e ingresan esas vertebrales a la parte del encéfalo o a la parte del cráneo, y ahí poquito a poquito se van dividiendo y da lugar a la circulación cerebral. Por eso este foramen transverso pues sirve también para proteger como tal a la arteria vertebral. Ojo, la arteria vertebral ingresa desde C7 y sube hasta adentro del cráneo. Aquí las vértebras torácicas no tienen esas apófisis transversas porque allí no pasa la arteria. Ahora, hablando específicamente de la columna torácica o de lo que son las vértebras del tórax, ¿qué características vamos a tener? Aquí ninguna tiene un nombre particular. Todas son parecidas, todas son aproximadamente iguales. Pero ¿cuál va a ser la característica? 1. La apófisis espinosa ya no va a ser bífida. La apófisis espinosa va a ser, en este caso, normal, no está dividida. Ahora, la apófisis espinosa de las torácicas están más largas y están más inclinadas hacia la parte inferior, de tal manera que se encuentran y como que encajan unas con otras, ¿vale? Las de las cervicales vimos que normalmente están un poco más horizontales. Las de las torácicas están un poco más verticales. Y se encuentra de esta manera, ¿ok? Esto es lo más importante. La columna lumbar, si ustedes notan, las apófisis espinosas están más chatitas, están más pequeñas y no están ni divididas y tampoco están horizontalizadas. Pero como característica principal, el cuerpo vertebral de una vértebra lumbar es mucho mayor del cuerpo de lo que es una torácica y del cuerpo de lo que es una cervical. Cervical está chico, torácica está mediano y la lumbar tiene el cuerpo mayor. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a sostener el peso principal de todo el esqueleto axial, es decir, como que la parte de sostén mayor para que el cuerpo no esté, pues de alguna manera, tambaleándose. Entonces, la parte lumbar, es por eso que muchos tienen lumbalgia o dolor la espalda, porque pues es allí donde se conforma el peso. Cuando tenemos una higiene o una mala higiene postural, muchas veces nos llega a doler allí en la parte lumbar porque es allí donde se sostiene el peso más importante. La apófisis espinosa es más estrecha, más chatita y en este caso no está tan larga como lo que es las torácicas.
Luego tenemos al sacro, que al final de cuentas es un solo hueso, que en algún punto fueron huesos divididos, pero luego se unieron en uno solo, y como dato pues tiene varios forámenes. Y tenemos en este caso al coxis, que al final de cuentas igual son 4 pequeños huesecitos que se unen para formar uno solo. ¿Ok? Entonces, aquí, pues obviamente en la parte ya del sacro y del coxis, pues realmente ya no hay necesidad de un foramen. Sin embargo, sí tiene un pequeño conducto que se llama conducto sacro. Ese conducto sacro lo que hace, las terminaciones nerviosas, raíces nerviosas, las lleva para que vayan saliendo en estos forámenes y se vayan a inervar a lo que son la parte inferior de lo que es el cuerpo, ¿vale? Como dato, la médula espinal llega hasta L1. De L1 ya no pasa. Lo que sigue van a ser raíces nerviosas que siguen bajando y luego poquito a poquito se van dividiendo entre los forámenes transversos, ¿vale? Pero la médula espinal como tal llega hasta L1, no llega a más. Hablando específicamente del tórax, vamos a tener lo siguiente. El tórax va a estar conformado por este hueso que se llama esternón. El esternón va a estar conformado por el manubrio, va a estar conformado por el cuerpo y va a estar conformado por la apófisis xifoides. Son estas 3 partes. El manubrio es la parte que nosotros podemos tocar aquí. En la parte que está el cuello, lo primero que sentimos acá, la abertura, esto es el manubrio. Luego tenemos el cuerpo, que sería la parte que nosotros palpamos. Y en la parte inferior, donde se empiezan a dividir las costillas, tenemos como que un pequeño huesito que a veces en algunas personas es más prominente, que se llama apófisis xifoide. Y acá en la parte inferior, si hacemos de manera brusca, aquí está pasando el diafragma y podemos causar que el paciente o a la persona se le vaya el aire. Que de hecho acá en el manubrio es muy sensible esta parte. Si nosotros ingresamos la parte de lo que es con los dedos por encima del manubrio, hay cierta molestia, cierto dolor. Esta escotadura en la parte de arriba se llama escotadura supraesternal. A su vez, el manubrio se articula con las clavículas, como podemos ver acá, ¿vale? Al final de la escápula solo se articula con el húmero. Esta parte la vamos a llamar ángulo esternal. Y todo esto, pues ahí surgen los cartílagos costales, que luego van a la parte posterior a articularse con como podemos ver, con las vértebras torácicas. Entonces, el esternón, dijimos que tenemos una escotadura supraesternal, escotadura clavicular, que es donde se va a articular la clavícula. Esto se llama manubrio, ángulo esternal, cuerpo y apófisis xifoides. Hablando específicamente de una costilla típica, ya dijimos que la costilla se va a articular con la vértebra torácica, ¿no? Aquí podemos ver cómo se encuentra esta parte. Las costillas también tienen sus nombres un poco más específicos, que es en este caso cuello de la costilla, faceta costal inferior, semifaceta superior, cabeza costal, y estas en la semifaceta superior de alguna manera es donde se articula con la parte de lo que es las vértebras torácicas. Y también por aquí hay una unión que es faceta para el tubérculo costal, como pueden ver, que este es el tubérculo costal y esa es la forma en cómo se ve. Se articula aquí, este es el tubérculo costal y luego viene por todo el cuerpo, todo esto se llama cuerpo, luego esto se llama hendidura costal y posteriormente hasta llegar al cartílago costal y articularse con el esternón. Esa es la forma en cómo da la vuelta y la forma en cómo al final forma la caja torácica en forma.
Lo que me interesa que se aprenda es que, en general, es que la costilla tiene un cuerpo, la faceta para articularse, una hendidura costal, un ángulo costal, en este caso la faceta articular, un tubérculo, un cuello y una cabeza, que luego estos se van a articular con, con la parte de lo que es las vértebras torácicas, perdón. Tenemos unas costillas atípicas, que las costillas atípicas son específicamente la primera, la segunda, la 11ª y la 12ª, ¿ok? La primera precisamente por la forma en cómo se tiene. Sin embargo, como datos entre cada hueso tiene particularidades anatómicas específicas. Por ejemplo, acá esta escotadura son surcos específicamente, es surco de la vena subclavia, surco de la arteria subclavia, arteria, vena, ¿ok? En este caso tenemos un tubérculo, una carga articular única de la cabeza, la primera costilla. Esta es la segunda costilla, que como dato va a tener la tuberosidad del serrato anterior. Y la 11ª, perdón, y la 12ª, como la diferencia es que, pues, de alguna manera son más pequeñas, ¿vale? Entonces, si en el examen le llegan a preguntar, ¿es la costilla que es donde se encuentran los surcos de la vena subclavia y la arteria subclavia? La primera costilla. En este hueso encontramos la tuberosidad del serrato anterior. En este caso, ¿cuál es? La costilla número 2. Nada más como dato así. Entonces, lo que me interesa es que se aprendan estos pequeños nombres característicos. Los surcos, los tubérculos, en este caso del músculo escaleno, la tuberosidad del serrato anterior, y ya estos pues no hay nada particular que aprenderse. Y ya. ¿Alguna duda? Sí, perdón, pero ¿me puede repetir cuál era lo que le interesa que aprendamos? María Luisa, le tomé una foto, si quieres se la envío en mi grupo de WhatsApp. Ah, ok, gracias. Ahí está. Lo que me interesa es esto. Sí, y como quiera, les digo, les voy a subir las diapositivas. Todas estas pequeñas cositas. Los surcos de la vena subclavia, los surcos de la arteria subclavia, cuál tiene la tuberosidad del serrato anterior, cuál tiene el tubérculo del músculo escaleno, y pues estas no tienen nada, estas pequeñas cositas. De aquí lo que me interesa son las partes de lo que es la costilla, las partes del esternón, obviamente cómo está conformado entre cada uno. El sacro pues realmente no tiene nada, y eso sí, las características de cada una de las vértebras. ¿Qué tiene una vértebra que no tiene la otra? ¿Ok? ¿Por qué? Porque probablemente puedan venir imágenes en donde yo te diga, ponle los nombres. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama esta parte? ¿Y qué tipo de vértebra es? Te pongo una imagen y te digo, te pongo esta. ¿Qué vértebra es? ¿Es una vértebra lumbar, una torácica o una cervical, ¿no? Y ahí tienes que aprender las características de cómo se ve de lado y por arriba una vértebra torácica, una vértebra cervical, y características de cada uno, qué tienen, qué no tienen. Todo eso es lo importante. ¿Vale? Perfecto. Si no hay ninguna duda, pues con esto concluimos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? El viernes. Gracias, profe. Hasta luego. Hola, maestro, gracias. Buenas tardes. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. ¿No?